In progress. Muy bien, aquí seguimos. Nada más déjenme dar acceso a los que faltan. Ya estamos nuevamente. Angélica, Diego, Donají, Jesús, Nadia, Miriam, Mari Carmen también está con nosotros. Y, ¿quién más decíamos? Belia Patricia. Muy bien. Qué bueno, bienvenidos todos. Compartimos pantalla nuevamente. Tenemos, obviamente, los requisitos. Aquí ya no me voy a detener más porque ya ustedes saben y conocen todo lo que marca precisamente el código. Solamente vamos a observar algunos detalles, pero en este caso no tiene mayor relevancia que me estacione porque ya todo esto es repetitivo al final de cuentas. A donde tal vez nos podríamos estacionar un poquito es dentro de las facultades de la autoridad. No le veo mayor complicación tampoco. Porque ya todos y cada uno de ustedes conocen precisamente el actuar de la misma. Y de igual manera, la parte del uso del CFDI, tampoco ya esos detalles ya son hasta cierto punto cuento atrasado, antiguo, malo cuando era un boom, ¿no? La única diferencia es la forma de cómo emitir un CFDI en el 3.3, en el 4.0, que son las versiones del sistema del Servicio de Administración Tributaria, el cual nos obliga precisamente a llevarlo a cabo. De ahí en fuera no tenemos mayor aspecto que comentar dentro de lo que dicta el mismo Código Fiscal de la Federación. Como les decía, solamente algunos aspectos puntuales y que la primera actividad la vamos a dejar precisamente de estos detalles. Por acá lo vamos a observar. Precisamente de lo que dicta la misma autoridad fiscal y que de alguna manera representa algo relevante, ¿no? De ahí en fuera no tiene mayor complicación, todo lo que ustedes ya conocen del mismo Código Fiscal de la Federación. Tal vez como el día de ayer les comentaba con respecto a la ley conocida como lavado de dinero, antilavado de dinero, tal vez podría ser una parte importante. De ahí en fuera, hablamos de las facultades de la autoridad fiscal. Esta va a ser la actividad que les voy a dejar para el día de mañana. Identificar todas y cada una de ellas, ¿sí? Para que no nos tomen por sorpresa, aunque ya la sabemos. Ya solamente es algo que tenemos que fortalecer, ¿no? Pero bueno, dentro del mismo Código Fiscal de la Federación son los detalles relevantes y por eso es que no pienso invertirle mucho más tiempo, más bien irnos en este momento a lo siguiente. Creo que ya me pasé, aquí debe estar. Nos vamos a estacionar un poco en la Ley de Impuestos sobre la Renta. En cuanto a algunas determinaciones, podemos hacer algún que otro caso práctico que requiera precisamente un poco más de atención, pero me voy a ir en este momento a la parte que ubica el artículo 90. Ahí lo tenemos. Con respecto a las personas físicas.
Ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Ahí nos vamos a estacionar un poquito porque ha habido unos cuantos cambios, ni siquiera tan drásticos, porque en la mayoría de estos, ya ustedes lo conocen, ya están involucrados, señalando solamente aspectos y detalles esenciales, por ejemplo, los de los préstamos o donativos que rebasen los 600,000 pesos, que deben de ser informados a la autoridad para que no se conviertan en ingresos, obviamente. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto? Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes devengado, cuando en los términos de este título señale en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley. También están obligados al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes dentro de nuestro país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a esto, siempre y cuando no exista el tratado o el convenio con otros países de los cuales sea origen, porque ahí tendríamos que hablar de la doble tributación. Pagar impuesto en nuestro país, pagar impuesto en el país de origen, cuando realmente hay un convenio, un tratado, no debe proceder esa parte, ¿no? Que también es importante mencionarlo. Por eso aquí nos dice, las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general respecto a las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior. Ahora, ahí viene algo importante que señalar. Cuando una persona física residente en nuestro país presta servicios a un país diferente al nuestro, ¿sí? Abusados con lo que voy a mencionar, para evitar que cubra una doble tributación, es importantísimo que obtenga su constancia de residencia fiscal. La constancia de residencia fiscal es completamente diferente a la constancia de situación fiscal. Porque muchas veces el desconocimiento causa que se cubra un impuesto que no debería. La famosa doble tributación que ya les decía. Entonces, si el país de origen que te va a otorgar o te va a pagar esos recursos no te solicita la constancia de residencia fiscal, que no es tan fácil obviamente obtenerla si se lleva su proceso, nosotros tenemos que enviarle precisamente esa constancia de residencia fiscal. Luego entonces en el país donde van a salir esos recursos, ya no nos hace ninguna retención. De lo contrario, hay países que llegan a retener incluso hasta el 25 o 30% del impuesto. Obviamente no es un IVA, pero sí es otro tipo de impuesto similar al impuesto sobre la renta que se paga en nuestro país, dependiendo del país donde procedan esos recursos. Pero en el momento que nosotros enviamos nuestra constancia de residencia fiscal, automáticamente se bloquea precisamente esa retención y viene completamente el ingreso a nuestro país. Ya la persona que preste el servicio tendrá que declarar esos ingresos a nuestro país y tendrá que contribuir precisamente en nuestro país. Por eso es importante identificarlo, porque muchas veces se presta servicios al exterior y si nos iban a pagar $500, 500 euros, nos retienen un porcentaje y no nos dicen por qué. Es para pagar el impuesto en el país donde se prestó el servicio. Pero al momento de emitir esa constancia, queda bloqueado precisamente ese impuesto. Y podemos recibir precisamente ese recurso y será obviamente
aquí como lo menciona, de acuerdo a las reglas de carácter general, de acuerdo a los tratados que se tengan con el país de origen. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinan a fines científicos, políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia señalados en la fracción tercera del artículo 151 de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial, el famoso REBOE, ¿no? Tampoco se consideran ingresos para efectos de este título los ingresos de apoyos económicos monetarios que reciban los contribuyentes a través de los siguientes programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación, de las entidades federativas, que hay en el número de programas de apoyos económicos. Te están dando un apoyo y que sobre ese apoyo te cobren un impuesto, está como medio complicado, ¿no? Y de igual manera, podemos apreciar una serie de consideraciones dentro de la parte de las disposiciones generales de las personas físicas, que no me voy a detener mucho en este aspecto, sino solamente mencionar algo que realmente valga la pena, como por ejemplo las personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de calendario a otro país considerarán los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual. Es decir, de pronto se fue de nuestro país, ya no tendrá la obligación de presentar la declaración anual. Es más, hay muchos que ni siquiera se llevan la historia de su vida, ¿no? Es decir, la historia fiscal. Los contribuyentes de este título que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados para los efectos de esta ley a determinar sus ingresos acumulables. Recuerden que de todas las obligaciones que se tienen, en la declaración anual se presenta una sola considerando todos esos ingresos. Los que tienen obligaciones, obviamente, de presentar esa declaración anual. Y de alguna manera, aquí hay un término fundamental que dice: las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Más gastos que ingresos, ¿de dónde salieron? Obviamente hay una parte complicada ahí, ¿no? Y nos vamos precisamente a la parte que cubre de manera muy rápida con respecto al régimen fiscal de, aquí lo vamos a analizar, de manera rápida, no me voy a estacionar tanto, ya conocen ustedes el procedimiento, ya conocen, lo único que va cambiando es las tablas de determinación, es lo único. De ahí en fuera no hay mayor relevancia en este régimen fiscal, es decir, el de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El único punto esencial en cuanto a los ingresos por salarios es que hasta el año pasado una persona con un salario mínimo alcanzaba un subsidio al empleo. Hoy en día que el ingreso mínimo se fue a 207.44, causa un impuesto, muy pequeño obviamente, pero al final de cuentas un impuesto que debe ser absorbido por la empresa, de acuerdo a lo que dicta la ley. Toda persona que obtenga un ingreso que no rebase el salario mínimo no debe pagar un impuesto. Sin embargo, con las tablas al día de hoy del ejercicio 2023, la determinación de la persona física por salarios
ya no le da subsidio al empleo. Con el de 207.44, que es el salario mínimo actual, ahora le da un impuesto sobre la renta semanal aproximadamente como de 26, 27 pesos. No es mucho, pero para alguien que obtiene 207 pesos con 44 centavos elevado al mes, estamos hablando de un salario de 6,200 pesos más, pesos menos. Y si a esos 6,200, obviamente le quitamos el impuesto correspondiente de 23 pesos semanales, 25, un aproximado de 100 pesos al mes. Si le dices, oye, ganas 6,220 pesos, menos 100 pesos de impuestos, te quedan 6,120. Empiezan a repelar, obviamente, con respecto a los pasajes. Pero sí, al final de cuentas, es lo único que ha modificado para este ejercicio fiscal. La modificación de las tablas de determinación del impuesto y que la tabla del subsidio al empleo no se actualiza. Se mantiene igual. Por esa misma razón es que a la persona no le toca un beneficio como subsidio, sino realmente un impuesto sobre la renta. Dentro de este régimen fiscal, si la persona gana un poco más de salario mínimo, automáticamente la empresa se deslinda. Por eso es que estratégicamente muchas empresas no te dan los 207.44. Tal vez te pagan 210 pesos de salario. Al ya no ser el mínimo, la empresa ya no corre con ese pago del impuesto, sino al final de cuentas se lo descuentan al trabajador. Que esa es otra parte. No una mera estrategia, pero sí al final de cuentas le beneficia a la empresa. Ya no paga esa parte correspondiente al impuesto, sino se lo endosa precisamente al trabajo. Yo te pago 210, que ya no es el mínimo, los 207.44, por lo tanto, tú te harás cargo de la parte correspondiente a tu impuesto sobre la renta, más la parte correspondiente a la retención del Seguro Social, más la retención por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que no es sobre retiro, sino cesantía en edad avanzada y vejez, y todos los rubros que cubren precisamente las prestaciones de la seguridad social. Y de igual forma, estos que tributan precisamente en este apartado de sueldos y salarios, o por la prestación de un servicio personal subordinado, que también establece como tal, están obligados a presentar una declaración anual siempre y cuando se establezcan los requisitos que menciona precisamente esta ley del impuesto sobre la renta. ¿En qué casos las personas obligadas a presentar, a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiese prestado servicios personales subordinados? Es decir, el trabajador no tiene la obligación siempre y cuando no rebase ciertas características. Entonces, en ese momento, ¿quién lo tiene que hacer? Obviamente, el que recibe precisamente ese trabajo personal subordinado, no el que lo otorga, en este caso el trabajador. ¿En qué momento el trabajador se obliga a presentar la declaración anual? Aquí lo vamos a ver. Cuando el empleador, el patrón, no tiene la obligación de determinar el cálculo, no se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectuó el cálculo. O dos, cuando hayan obtenido ingresos anuales
por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan 400,000 pesos. Es decir, cuando una persona que esté como asalariado, que cobre más de 400,000 pesos en el año. Por eso dice que excedan. Si cobró justo a los 400,000 pesos, no tiene la obligación. Si dividimos 400,000 pesos entre 365 días del año, estamos hablando de un salario de 1,095 pesos con 89 centavos diarios. Cuando comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos en los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Y aquí vienen unas obligaciones adicionales que representan precisamente esa situación de presentar la declaración anual. Ahora, dentro de lo que cabe en el régimen de salarios, es lo relevante, por ejemplo, en este caso. Pero para el día de mañana entraremos precisamente a los ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales y los demás regímenes fiscales que de aquí representan para efectos del impuesto sobre la renta. Vamos a hacer uno que otro caso práctico, muy sencillo, muy simple, pero que tenga un punto esencial dentro de estos regímenes fiscales. Preguntas hasta aquí, inquietudes, curiosidades. Vamos bien. Angélica, Diego, Donají, Belia Patricia, Jesús García, Mari Carmen, Miriam, Nadia, Teresa. Perfecto. Hasta aquí me despido el día de hoy y amenazo con regresar precisamente el día de mañana con lo que respecta a la actividad empresarial, con lo que respecta al régimen de incorporación fiscal, al régimen de simplificado de confianza, al régimen de incorporación fiscal que ya mencionaba, al de plataformas digitales y uno que otro régimen fiscal que nos permita también observar precisamente este apartado para antes de entrar a las personas morales. Solamente eso y de ahí en fuera continuamos con las consideraciones dentro de la ley del impuesto sobre la renta, que ha tenido un poquito más de impacto, y lo que respecta a la ley de impuesto al valor agregado, que son los más comunes dentro de esta situación de las reformas fiscales. Muy bien, que pasen una excelente noche, les mando un abrazo a todos, me despido del aire al día de hoy y amenazo con regresar el día de mañana con ustedes. Pásenla bien, hasta mañana. Profesor, Dígame. mañana veríamos el caso práctico de los ingresos de actividades empresarial y profesional. Podría ser algo importante, ¿le parece bien? Sí, ¿Sí? ¿Le llama la atención esa parte? sí, el caso práctico. Muy bien, vamos a divertirnos entonces con el caso práctico. No sé si alguien más quieren hacerlo con un caso específico, lo podemos hacer, le metemos las cifras de acuerdo a las que se lleven a cabo, incluso con las tablas actualizadas a este periodo, ¿no? A este ejercicio fiscal 2023, para que vayamos observando cómo aplica, cómo se determina. Lo hacemos mañana, vamos soportando con la ley y Sí, vamos comparando con el aspecto práctico. ¿Les parece bien? sí, gracias. Excelente, Angélica. Claro que sí, amenazamos con eso entonces. Mañana nos vemos por este canal a la misma hora para poder desarrollar un caso práctico de actividades empresariales y dejamos el de servicio profesional. Si nos da tiempo, lo hacemos. La única diferencia son con respecto a las retenciones. Ok. Y ya después entraremos al régimen simplificado de confianza, que es un poquito más sencillo todavía. Y las características de las plataformas digitales, también es importante mencionarla. La de otorgamiento de uso goce temporal de bienes, que es arrendamiento, no hay tanto problema, pero lo podemos también mencionar, ¿no? Muy bien. Que pasen una excelente noche. Me despido de ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.